En un banquete realizado el 4 de marzo de 1942, Fernando Ortiz Rubio, sobrino del expresidente Pascual Ortiz Rubio, sacó su pistola y le disparó a Alfredo Zárate Albarrán, recién electo como gobernador mexiquense, joven político que había transitado de vigilante de cantina a diputado federal, luego senador y gobernador en 1941. No era un magnicidio extraordinario, así eran resueltas las disputas entre los cacicazgos que dominaban el amplio territorio agrícola y poco industrializado del Estado de México. Lo extraordinario fue la decisión del entonces presidente Manuel Ávila Camacho de enviar como gobernante interino a Isidro Fabela, un prestigiado diplomático, político carrancista, ajeno a los bárbaros mexiquenses. Fabela incorporó como su tesorero y secretario general de gobierno a su sobrino Alfredo del Mazo Vélez, quien se convirtió en el verdadero gobernante. Bajo su mando se consolidó lo que desde entonces comenzó a conocerse como el Grupo Atlacomulco. De esta manera, la primera característica del Grupo Atlacomulco fue la lealtad y la consanguinidad de quienes se incorporaban a las actividades del servicio público bajo el padrinazgo de Isidro Fabela. Entre esos jóvenes reclutados despuntó Carlos Hank González. El joven Hank recibió el apoyo de Fabela para lograr ascender en su carrera. Fabela le encargó a Hank la compra de unos terrenos ejidales. Así surgió la fusión entre el uso de cargos públicos para realizar negocios privados, que es la segunda característica del Grupo Atlacomulco, que llevó a Hank a convertirse en uno de los políticos y empresarios más ricos del régimen priista. Junto con Hank González, la dinastía del Mazo se convirtió en una de las principales administradoras y beneficiarias del poder articulado por Fabela. Entre 1945 y 1951, gobernó Alfredo del Mazo Vélez. A del Mazo Vélez lo sucedió Salvador Sánchez Colín. Sánchez Colín disparó en 12 veces la inversión privada en la entidad y comenzó la explosión demográfica y la industrialización de municipios como Tlalnepantla y Naucalpan. Los dos gobiernos sucesivos entre 1957 y 1969 fueron considerados de transición para el retorno de los herederos de Isidro Fabela. Ambos gobiernos, especialmente el de Gustavo Vaz, continuaron el proyecto de industrialización desde el subsidio estatal a inversionistas privados. Surgió el capitalismo de cuates, cuotas y territorios. En 1964, en pleno gobierno de Fernández Albarrán, falleció Isidro Fabela. Muerto el rey, viva el rey. El que alzó la mano como sucesor de las redes de poder intelectual, político y económico del exdiplomático fue Carlos Hank González, el profesor rural que comenzó a despuntar como una figura empresarial de dimensión nacional. El poder y la influencia de Carlos Hank González se afianzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Qué paradoja es que ese poder estatal y nacional que se volvió un modelo priista de gobernar haya alcanzado su máximo nivel con el profesor rural Carlos Hank González, símbolo de una era de cleptocracia mexicana, y vaya a tener como una de sus principales enterradoras a otra profesora de Texcoco lejana y distante de la red de dinastías del Grupo Atlacomulco, como lo es la maestra Delfina Gómez. El profesor Carlos Hank González falleció en 2001. Pero las amenazas de que el PRI y el Grupo Atlacomulco perdieran el control político del Estado de México surgieron 13 años antes, en las polémicas elecciones presidenciales de 1988. El candidato presidencial priista Carlos Salinas de Gortari tuvo menos votos en la entidad más poblada del país que su contendiente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien protagonizó la ruptura al interior del PRI con la corriente democrática y encabezó el Frente Democrático Nacional. ¿Qué ocurrió en la década de los 80 para que el poder inamovible de las dinastías políticas del Estado de México se vieran amenazadas por la ola democrática del 88? Una serie de factores se combinaron para que se prendieran los focos rojos. En primer lugar, la tragedia de San Juanico y la pésima gestión del gobernador Alfredo del Mazo González, hijo del exgobernador del Mazo Vélez y padre del actual mandatario Alfredo del Mazo Maza. Luego de la derrota electoral del 88, llegó a la gubernatura en 1993 Emilio Chaufet. Chaufet tomó el poder estatal con apenas 42 años de edad, pero la tragedia también prosiguió y frustró las ambiciones políticas presidenciales de Chaufet. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad indígena de Acteal, Chiapas, 45 hombres, mujeres y niños fueron masacrados por grupos paramilitares locales. El crimen le costó el cargo a Chaufet. La crisis del PRI en el sedillismo, la defenestración de Chaufet y la muerte de Hank González en 2001 dejó el espacio vacío para que surgiera un nuevo jefe del Grupo Atlacomulco. Ese jefe fue el gobernador en turno Arturo Montiel, originario del municipio que le dio el nombre a la dinastía mexiquense.
Con Montiel surgió una nueva generación de políticos jóvenes, ambiciosos, aldeanos en sus tradiciones, educados en escuelas privadas, conservadores en lo moral e inescrupulosos en sus prácticas políticas, pero ajenos a las prácticas democráticas y mucho menos a la lucha contra la corrupción. Fueron los Golden Boys, y el personaje más importante de esta nueva generación fue Enrique Peña Nieto. El peñismo potenció las prácticas y las herencias del Grupo Atlacomulco, pero muy pronto, para sobrevivir, sacrificó políticamente a su padrino inmediato, Arturo Montiel, quien vio frustrada su carrera a la presidencia de la República en 2006. Peña Nieto fue la fusión no solo del poder económico con el poder político, sino la subordinación de ambos al poder mediático, que se concentraba en un auténtico laboratorio de presidenciables durante la era de la alternancia panista, Televisa. Si usted gana, usted, si llega a ser gobernador, viene aquí al programa. Sí, por supuesto. Te lo firmo.